Este es un consenso muy importante que se dio hace un par de años, aunque se trabajó un año después, entonces está presentando ya en este año, la publicación está siendo de agosto del 2020 en el New Reviews. Como ustedes podrán darse cuenta, es muy reciente, tendrá un mes, y donde tuvimos la oportunidad en conjunto con un número muy importante, pero muy, muy importante, que lo van a ver también en la siguiente diapositiva, de médicos neonatólogos, de enfermeras y un grupo de especialistas en el área, que estuvieron participando y fui invitado como experto de opinión para la revisión final y para hacer algunos puntos de tocar en este consenso. Bueno, dándole un poquito de entrada, y sé que ya tuvieron una charla hace un mes sobre sepsis neonatal, pero yo creo que el tema da y da para mucho. Les decía, miren, este es del 91, pero ya desde los 60 Sutherland había mencionado algo muy parecido. En el 91, Gerd Derson, en esta clínica de perinatología, y que por cierto también está ahí nuestro amigo Richard Pauling en este mismo artículo, menciona él que entre 11 y 23 recién nacidos no infectados reciben tratamiento en las unidades de cuidado neonatal por cada uno con infección comprobada. Estamos hablando de que 23 niños para ese entonces recibían tratamiento por cada niño que tenía un cuadro de sepsis. Los factores de riesgo, datos clínicos, hematológicos, bioquímicos no han demostrado cumplir con un estándar diagnóstico alto y que la combinación de pruebas para ese entonces él decía que podía ser proveer una mayor perspectiva de diagnóstico. Si hablamos desde los 2000, o sea, 2004, un poquito adelante de esto, y esta segunda publicación que tuve la oportunidad de dirigir una tesis de mi amigo Eduardo Dueñas, una tesis que fue de muy alto impacto en su momento, porque también fue retocada por el doctor Richard Pauling en algunas publicaciones, y trabajamos con esta gráfica, este estándar, y queríamos saber en aquel entonces cuál era la probabilidad de sumar puntos, de hacer puntajes, para poder a criterios que pudieran darnos una mayor probabilidad de acercarnos a un hemocultivo positivo, o sea, tratando de disminuir el número de casos que había en su momento tenido recién nacidos que recibían antibióticos sin tener un hemocultivo positivo. Y sumando esta gráfica, que insisto es del doctor Richard Pauling, fue un trabajo de los 2000, el de él es más o menos como el 98, nos la retomamos en el 2004, encontramos que si teníamos dos o más criterios de estos, ¿sí?, teníamos una probabilidad, una razón de momios de 4.83, o sea, la posibilidad de 4 veces más de tener un hemocultivo positivo que si no se cumplía al menos con 2 criterios de laboratorio y 2 criterios clínicos. Un poquito más adelante, trabajando con el doctor Jesús Reina Figueroa, otro gran apasionado de la sepsis del recién nacido, alumno y amigo mío de muchos años, quisimos valorar también la escala de NeoSeps en sepsis para tratar de llevarla al recién nacido de pretérmino de menos de 1.500 gramos, y pese a todo lo escrito en la literatura y el trabajo que habíamos estado desarrollando ya con muchísimos intentos, con muchas escalas, trabajando con proteínas C reactiva, trabajando en su momento ya en los primeros trabajos que se hicieron con procalcitonina, en fin, una serie de estudios, encontramos que quizás lo más cercano a la posibilidad de estar seguro que un niño, aunque esto era en sepsis nosocomial, no en sepsis precoz, de que un niño tuviera la posibilidad de estar realmente séptico y tuviera un hemocultivo positivo, esta escala nos daba la proteína C reactiva de más de 14 miligramos. En ese entonces hay que recordar que no era la ultrasensible, entonces utilizamos la proteína C reactiva normal, neutrófilos más del 50%, plaquetas menos de 150,000, y quiero que guarden estos puntos porque los vamos a ir tocando poco a poco, ¿no? Si el niño tenía o no nutrición parenteral, si había presentado fiebre, nos daban dos grupos, unos con sospecha de sepsis, 51 confirmados. Resulta que la escala nos daba una posibilidad, una sensibilidad del 62.7%, con una especificidad del 70%, y valores predictivos muy pobres, valores predictivos que al final de cuentas eran un volado, y sin embargo, este era lo mejor que había para ese entonces en el mundo. O sea, seguimos con esta gran cuestión sobre el diagnóstico, ¿no? Y luego se nos vino toda esta tendencia, esta moda de que todo lo que estaba con procesos de respuesta inflamatoria era SIRS, y de repente pensamos que todas las sepsis eran SIRS, y no es cierto. O sea, ya muchos estudios, y quiero irme desde el primer consenso, o este ya es vamos por el tercero, pero el primer consenso sobre sepsis, para definición de sepsis, se hablaba pues en el proceso de que SIRS era casi la mitad que involucraba cualquiera de estos cuadros, pero que también se veía evolucionado en trauma, quemaduras, pancreatitis, una serie de problemas, y que bueno, que la sepsis ocupaba un número importante, independientemente si fuera por hongos y parásitos, ¿no? Entonces,
nos quedamos en aquel concepto que vimos decir, asepsis cuando teníamos recuperación microbiológica, asepsis severa y a choque séptico, como una de la evolución que traíamos del cuadro previo cuando hablábamos de sepsis, sepsis severa, choque, disfunción orgánica múltiple y muerte, ¿no? Entonces, esto fue para ese entonces, el 2016, bueno, nuevamente viene un cambio y lo traigo porque es el tercer consenso, en que de alguna forma empieza a desaparecer este concepto de CIRS, cosa que no ha desaparecido, sigo viéndolo en las notas y todo esto. ¿Por qué? Porque ellos ya hablan que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por respuesta desregulada del huésped a la infección y un choque séptico, quedándose en estas dos escalas, y dice que CIRS puede reflejar simplemente la respuesta apropiada del hospedero con que frecuentemente es de orden adaptativo. ¿Qué significa esto? Que CIRS no significa que esté séptico, y entonces que la sepsis indica una disfunción orgánica, lo que indica una patobiología más compleja que solo infección y la respuesta inflamatoria que lo acompaña. Y de ahí pues vinieron que en esta misma clasificación desaparece el término de sepsis grave, ya que ellos consideran, y estoy de acuerdo con ellos, que es redundante. O sea, ¿cómo puedes separar una sepsis de una sepsis grave y un choque séptico? Es muy difícil este contexto, entonces quedan ellos solamente con el concepto de sepsis. Y algo que es muy importante también para esa, que sigue este tercer consenso sin tocar al recién nacido. O sea, está hecho para grupos de adultos, algunos grupos pediátricos pueden entrar, pero sigue sin englobar al recién nacido. ¿Y qué ha pasado como resultado de tantos cambios en terminología? Uno de los artículos también de su servidor y del doctor Reina que más citas tiene, yo creo que nunca nos imaginamos que este artículo fuera a dar tantas citas en el mundo, es precisamente este que dice disparidad los criterios para incluir pacientes con sepsis neonatal en estudios médicos científicos. Y muy rebumbantemente Jesús lo etiquetó como nadamos en un mar sin límites, que está publicado en Annals de Pediatría en el 2006, y vean cómo sigue siendo lo mismo, o sea, una variabilidad impresionante de criterios, los niveles de evidencia siguen siendo muy bajos en la mayoría de los artículos, subcriterios de definición, un paciente con las mismas características clínicas, los mismos factores riesgo, la misma preocupación, se atiende de forma diferente. Y el peor criterio para diagnosticar sepsis que hemos encontrado, y créame que lo hemos encontrado, es cuando consideramos un paciente séptico porque se ve mal o se veía feo. Yo siempre he dicho en esta pregunta que si había conocido al papá para saber. Bueno, después de esta historia de los años que hemos pasado tratando de encontrar un diagnóstico y lo que mencionaba Gaby, cuando empezaban los consensos de clínicos del CIBEN, que ya tienen 14 años con forma profesional, en una plática con el doctor Augusto Sola, ya por allá del 2005, 2009, no recuerdo muy bien, un poquito cuando estábamos por tomar la estafeta para el 2013 en México, y que se decidió que se había que hacer un consenso y que se incluyera para el diagnóstico de sepsis precoz. Los consensos clínicos de CIBEN pues son actividades iniciadas hace 14 años. La metodología utilizada para este consenso clínico de CIBEN, 10º consenso, es la misma que ha sido escrita en la mayoría de los consensos previamente, y para este participaron 62 profesionales, 44 neonatólogos, 15 enfermeros, 3 residentes de 15 países de Latinoamérica y de España, y un trabajo conjunto individual de los subgrupos durante 10 meses, siendo revisado por un experto de opinión para la integración de este manuscrito. Y vamos a tomar textos tácitos sacados, calcados de este consenso, y que vamos a ir tratando de platicar en algunos de ellos, en otros vamos a tratar de deslucidar, y al final también tenemos controversia con algunos de ellos, pero lo entendemos y lo vamos a hacer al final, que quiero iniciar poniendo en contexto que este consenso está hecho para Latinoamérica, y que si bien es cierto, y también insisto, vamos a tocarlo al final cuando hablemos en la parte de la opinión del autor, que si bien es cierto que hoy hospitales como el Ángeles del Pedregal cuenta con tecnología molecular para el diagnóstico, hay hospitales todavía que tienen unidades de neonatología que no tienen ni siquiera a veces extinción de Gram. Entonces ahí la dificultad de hacer un consenso donde se establecieran para una buena práctica clínica o para una buena toma de decisiones, pues diagnósticos tan altos como esto. Y lo vamos a ir tocando poco a poco. Es que el riesgo de sepsis neonatal precoz, o sea, es solo 0.21 en los recién nacidos asintomáticos, a pesar que tengan antecedente de riesgo, y de 2.6 cuando el examen realizado es dudoso, y cerca de un 11% cuando hay una enfermedad clínica en el examen clínico. Cuando lo revisamos y el paciente tiene datos clínicos que sugieran la probabilidad que realmente esté escéptico, no va más allá del 11%.
Sin embargo, la sospecha de sepsis neonatal es uno de los diagnósticos más comunes que se hacen en la UCIN y lamentablemente muchos recién nacidos son tratados como si estuvieran infectados, cuando en realidad no están y reciben antibiótico necesariamente. Y regreso a esta cifra, vean, o sea, ya en los 60s, cuando hablaba Sutherland, que decía que el área de mayor ignorancia clínica era el manejo de antibióticos en el recién nacido, y él decía todo esto porque pues, manejábamos antibióticos sin tener mucha farmacocinética, sin tener mucha farmacodinamia, sin saber realmente cómo se comportaban, y que él decía que cerca de 30 niños recibían tratamiento por uno que realmente estuviera séptico. Pues vean que hoy los artículos, y la mayoría, yo digo todos, lo que está aquí está citado, esto fue golpeado, es profeso del consenso, hasta en un 65 y 95% de los recién nacidos ingresados en un ESIN, esto va a depender de la UCIN de el país que sea, reciben antibióticos empíricos por sospecha de sepsis neonatal. Pero solo 5 de ellos, o sea, 5 de cada 90, o 5 de cada 65, van a tener un hemocultivo positivo. Esto es lo más dramático. ¿Por qué? Porque utilizar antibióticos en todos estos niños con sospecha de sepsis nos hacen pensar en los efectos adversos que mismos antibióticos puedan tener, la hospitalización prolongada y innecesaria, cuando tenemos que llevar a 14 días o 21 días, dependiendo del modelo que se haya utilizado a estos niños, sobre el dolor, que bueno, aquí también es muy importante, sobre punciones, muestras de laboratorio, colocación de catéteres, en fin, sobre infecciones, la posibilidad de una infección micótica u otras, gastos significativos en salud por uso innecesario de antibióticos, laboratorio, días de internamiento, tiempos de enfermería, y el ya conocido y multimencionado efecto de la resistencia bacteriana inducida por el uso de antibióticos, y hoy lo estamos viendo muchísimo con las betalactamasas de espectro extendido inducidas por el uso de cefalosporinas de tercera generación. Y el impacto económico también, y el impacto social, y el impacto emocional que puede recibir la familia al saber que su recién nacido se encuentra en un proceso séptico y que de alguna forma u otra va a tener que quedarse más tiempo para recibir un esquema de antibióticos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la práctica clínica para este consenso? O sea, específicamente para este consenso, ¿cuáles fueron los desafíos? Bueno, identificar rápidamente a los recién nacidos con alta probabilidad de sepsis e iniciar inmediatamente la terapia antimicrobiana. 2, distinguir los recién nacidos de alto riesgo asintomáticos y aquellos que con signos clínicos que no requiere que se haga ningún estudio de laboratorio ni se inicie tratamiento con antibióticos. 3, distinguir los recién nacidos de alto riesgo con signos clínicos que requieran evaluación clínica detallada y hemocultivos, pero que no requieran en su momento iniciar tratamiento. Y D, suspender la terapia antimicrobiana una vez que se descarte la sepsis. Y este punto de D lo vamos a seguir repitiendo durante muchas partes de la plática. El consenso trae varias tablas, las quise tomar porque nos van a simplificar mucho de lo que estamos platicando. No tenemos tanto tiempo para irnos integrando a todo lo que ha sido el desarrollo del consenso, es un buen número de páginas, pero esta tabla que tenemos aquí vuelve a presentarnos, este resumen, vuelve a presentarnos lo que ya hemos dicho. No existe un solo diagnóstico, una sola herramienta diagnóstica que pueda tener, tanto en datos clínicos como en pruebas clínicas, que pueda darnos la posibilidad de acercarnos al valor predictivo del paciente escéptico. Y vean, por ejemplo, todo lo que decimos, no, pues los pacientes que se encuentran con datos de taquipnea o bradicardia, o pacientes que hacen apnea, o pacientes que se encuentran con trastornos digestivos, pacientes que se encuentran hiporreactivos, o sea, toda esta serie de datos clínicos que hemos utilizado durante muchos tiempos, vean que por sí solos, o sea, por sí solos, solamente las apneas y la bradicardia alcanzan el 50%, ¿sí? Y sus valores predictivos positivos son muy pobres, 14.5 y 1.58, ¿no? Y si le vamos buscando, síntomas digestivos, aumento de letargia e hipotonía, uno de los que más llegamos a dar es que el paciente se encuentra hiporreactivo, letárgico, 22.7 con valores predictivos de menos del 20%, ¿no? Inestabilidad térmica, en fin, si buscamos el término, el dato clínico que ustedes me dicen, ninguno, a excepción de apnea, rebasa el 50%, y los valores predictivos son terriblemente malos. Por lo tanto, clínicamente, insisto, o sea, por eso que tenemos que seguir sumando las tablas y tener que seguir sumando las escalas. Por un solo dato o dos, es muy poco probable
que estemos llegando al diagnóstico de sepsis y seguramente por ese dato puede este niño recibir antibióticos. La tabla 3, y este es algo que hace mucho énfasis, no la voy a tocar, sé que ya la vieron en una clase pasada, que de alguna forma u otra se ha vuelto una tendencia en la mayoría de los congresos de neonato, y que es hablar precisamente de la tabla de la calculadora de Kaiser Permanente. Y esta calculadora que de alguna forma u otra ha permitido, y traigo esta gráfica que es un resumen, ¿no? Mostrar cómo los niños que no requieren tratamiento, si el paciente se encuentra normal, 9,370 que utilizaron esta calculadora no requirieron tratamiento, y la recomendación clínica fue dejar a su madre, no, dejarlo con su madre, no interferir con el vínculo madre-hijo, no hacer estudios de alta calidad cuando corresponda, ¿no? Si el paciente nos deja duda que solamente va a ser el 11% de los niños utilizando la calculadora con base a las primeras 12 horas de examen clínico, 823, ¿sí? Y solamente 118 casos, es el 4% de los recién nacidos, van a tener la posibilidad de que haya que cultivar e iniciar antibióticos sin demora. Esta es una importancia del por qué esta calculadora puede ser de gran utilidad. Y de ahí empezar un poquito ya a tomar los puntos que el consenso tocó. Vamos a hablar de 4 o 5 de los más importantes, ¿no? Entonces dice, hay que tratar empíricamente a todo el recién nacido con dificultad respiratoria, y esto dándole que teníamos que es el más alto, ¿no? Un paciente con apnea es un paciente que tiene el 50% de probabilidades como sensibilidad de que esté séptico, y la respuesta del consenso fue no. Si bien existen muchas situaciones diferentes en la clínica cotidiana y muchos recién nacidos prematuros tienen dificultad respiratoria, estos no van a tener ni sepsis ni neumonía. Entonces, eso lo saben ustedes mejores que yo. O sea, el solo hecho de tener un cuadro de dificultad respiratoria al nacimiento no es justificación de iniciar antibióticos. Hay que tratar empíricamente a todos los recién nacidos con cariomielitis materna, fue otro de los puntos a discutir en este consenso. O sea, estamos hablando de sepsis precoz, entonces hay que recordar, y pues mostraba yo la primera gráfica con el del doctor Dueñas, donde hablábamos de porcentajes más datos clínicos, antecedentes de coriamnitis, antecedentes de ruptura prematura de membranas. Pues si es solamente la ruptura, la coriamnitis materna como un dato, la respuesta también es no. En recién nacidos menores de 35 semanas expuestos a cariomielitis, solamente el 0.4% a 1.2%, o sea, casi nada, tienen cultivos positivos. Algo más elevado si el recién nacido es pretérmino y es menor de 35 semanas, que puede llegar hasta un 16.9%. Entonces, pues sí, solo el hecho de que la madre tenga cariomielitis materna no es indicativo de iniciar tratamiento. Es una clara prueba que no hay que indicar antibiótico en rutina en todos los recién nacidos expuestos a coriamnitis. Hacerlo llevaría a ingresar cientos o quizás miles de recién nacidos para encontrar uno que realmente tenga infección. Otro dato que tradicionalmente habíamos buscado, y yo recuerdo allá en mis épocas de formación, hace 30 y tantos años, que hablar de, si no estaba el estudio histopatológico que salía al quinto, sexto, séptimo día, ¿sí? No retirábamos el antibiótico. O sea, si no sabíamos que el paciente, la madre no tenía coriamnitis, no retirábamos el antibiótico. Y si el estudio de placenta nos daba datos coriamnitis, el paciente se quedaba con 14 días de antibiótico. Hoy, los estudios internacionales, y están demostrados en este consenso, nos dicen que no agrega información sustancial, que no es necesario, aunque salga con datos de coriamnitis la madre, si el niño clínicamente está asintomático y no tiene datos que sugieran la posibilidad de sepsis, hay que retirar el antibiótico, sobre todo si los cultivos fueron negativos. Otro tema también tratado en el consenso, dice, es que hay que ver principalmente hay que tratar empíricamente todos los recién nacidos con ruptura prolongada de membranas, y aquí también el término de ruptura prolongada tiene mucho que ver con este concepto de si son 10 horas, si son 12 horas, si son 20 horas, ¿no? Eso es algo que también hemos peleado mucho, y que de alguna forma u otra nos ubica sobre el iniciar tratamiento y a veces no retirarlo, ¿no? La respuesta también para el consenso fue no. Los recién nacidos menos de 37 semanas asintomáticos fue no iniciar antibióticos aunque haya ruptura prolongada de membranas. Y aquí, insisto, va a depender de cada criterio institucional. Se toman como ruptura prolongada 12, 18 o 24 horas. Coriomielitis u otros factores de riesgo maternos. Aquí es importante mencionar que son factores de riesgo maternos. Los recién nacidos mayores de 7 semanas sin riesgo, por ejemplo, cesárea, electiva, pero con signos de dificultad respiratoria durante la transición, deben ser observados, deben entrar a un periodo
de transición y observación en su unidad ante la posibilidad de que desarrollen un cuadro séptico. Y los mayores de 37 semanas con riesgo y dificultad respiratoria grave o leve o moderada de más de 6 horas de vida deben ser cultivados según el caso, ser tratados con antibiótico de amplio espectro y esperar el resultado de los cultivos. Entonces, solamente que tengamos ya más de 6 horas de vida y que tengamos datos sugestivos de un proceso, independientemente del esquema que hayan utilizado, perdón, de la escala que hayan utilizado, o sea, si ese paciente persiste con el dato de dificultad respiratoria, hay que cultivarlo y valorar la posibilidad de uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque hablamos, y lo mencionaremos al final, sobre esta famosa hora de oro. Si los recién nacidos de término de más de 7 semanas con signos moderados a severos compatibles con sepsis natal deben recibir antibióticos empíricos rápidamente hasta obtener resultado de los cultivos. De ser positivos, deberá realizarse punción lumbar si es que no se ha hecho previamente. En situaciones de riesgo, o sea, respiración prematura de más de 18-24 horas, por eso les mencionaba, con hemorroiditis o estreptococo materno tratado parcialmente, o sea, mujeres que tengan estreptococo del grupo B y que no hayan recibido terapia profiláctica previo al parto, en la etapa periparto, sin síntomas neonatales, se recomienda observarlos. Para nosotros en México, esto es una coincidencia poco frecuente, o sea, encontrar mujeres con estreptococo B. Sin embargo, y sobre todo, aquí sí tengo mucho que ver con hospitales de tercer nivel privado. Los últimos 3 o 4 casos que he visto en estreptococo del grupo B, han visto muy graves, algunos de ellos con fallecimiento y otros con casos de meningitis. Por eso, ante una sospecha de una madre que no fue tratada, este paciente debe ser observado y mi opinión, como experto, es un paciente que debería recibir tratamiento. Aquí ya, si se tomaron los hemocultivos, esto es muy importante, y se iniciaron antibióticos, o sea, hablamos de estos recién nacidos que ya sospechamos que tuvieron ruptura prematura de membranas, que tuvieron datos de coreamioitis, o sea, vamos a vigilar su evolución. Dice, si el recién nacido sigue clínicamente asintomático y los cultivos son negativos, y esto lo estamos hablando entre 3 y 4 días, 48, 72 horas máximo, con o sin recuento de blancos normales. Sí, esto es importante, también un dato donde los leucocitos hayan caído a rangos de normalidad y niveles de proteína C reactiva bajos, no se justifica continuar con los antibióticos por más de 72 horas. Y esto tiene que ver con el reporte del hemocultivo. Si en 48 horas lo tenemos y tenemos una PCR y una VH que ha mejorado el recuento de leucocitos, los antibióticos deben ser retirados. Si el recién nacido es pretérmino y es menor de 34 semanas con factores de riesgo reconocidos o los clásicos y con signos y síntomas sugerentes de infección, esto sumando la escala que ya les había mencionado desde el principio, deben cultivarse y ser tratados con antibiótico inmediatamente. Esa es la diferencia con el de término. O sea, aquí, si yo tengo sospecha, no lo voy a observar. Aquí le voy a iniciar tratamiento. Las 34 semanas se observa bien o presenta signos leves, inespecíficos o mínimos, sin factores de riesgo. O sea, la madre no tiene coreamioitis, no hubo ruptura prematura de membranas, hay colonización materna parcialmente tratada. O sea, eso sugieren ser observados. Y hablamos de colonización materna de estreptococo del grupo B. Si el recién nacido presenta deterioro clínico, se deben tomar cultivos e iniciar tratamiento rápidamente. O sea, vamos hablando que tengo recién nacido, primeras horas de vida, el paciente empieza a deteriorarse, empezamos a tener estos datos, taquicardia, taquipnea, empezamos a tener distermia, sobre todo hipotermia, que eso es uno de los datos que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Inmediatamente debemos tomar los cultivos, el hemocultivo, cuando menos, aquí todavía difiere un poquito sobre el uso de la punción lumbar, pero el hemocultivo sí debe ser tomado e iniciar rápidamente tratamiento con antibiótico. Dice que, y esto también vamos a discutirlo más adelante, ¿no? O sea, hay que cultivarlo rápidamente e iniciar ampicilina más aminoglucósido en forma empírica. En caso de prestación clínica dudosa, se debe cultivar, observar y bien iniciar antibióticos de acuerdo al riesgo de cada producto. En casos asintomáticos, la observación continua, ya que el riesgo debe ser muy bajo, el paciente se encuentra sin datos clínicos, a pesar de que tenga algunos antecedentes maternos, a pesar de ser pretérmino, puede ser observado en un área específica para cuidar. Y si iniciaron antibióticos
deberá evaluar a conciencia si realmente justifica continuar de ellos por más de 72 horas. Esto es, qué pasó con los cultivos, qué pasó con la presidencia reactiva, qué pasó con los nuevos, la nueva biometría hemática, y decidir si debe continuar más de 4 días este esquema que se instaló en su inicio en sospecha de sepsis. Y aquí mencionaba yo el de la punción lumbar y por qué no todos los recién nacidos hoy día han sido candidatos a la punción lumbar. Para empezar, la meningitis neonatal cada día es más infrecuente. Esto es un punto también que todos los que estamos aquí lo sabemos y lo estamos viendo cada vez con menor frecuencia. Las precoces las observamos más por Streptococcus B, por Listeria monocitógena. O sea, cuando observamos una meningitis de sospecha temprana, o sea, de sospecha en los primeros 72 horas, los primeros 48, 72 horas de vida, piensen y sospechen la posibilidad de estos agentes. Las meningitis por gram negativos, que son las más comunes de orden nosocomial, ¿sí? Estas no son tan frecuentes, y algo hay que mencionar, que el uso de antibióticos en forma temprana, en los casos de bacteremias o en los casos de sepsis neonatal temprana, ¿sí? El antibiótico per se, hoy día al tener un mayor paso a través de la barrera hematoencefálica, han ido disminuyendo los casos de meningitis. Por eso, cuando hablábamos que la meningitis era alrededor de un 15-30% de los pacientes sépticos, hoy se habla que son incidencias tan bajas como 0.2 a 0.3, pero que esto se incrementa hasta es 14% si el recién nacido es de pretérmino. Por lo tanto, la punción lumbar es fundamental para el diagnóstico de meningitis, pero no se recomienda, sí, lo que mencionaba yo hace rato, hacer punción lumbar en toda sospecha de sepsis. O sea, si tengo un paciente con datos francos de sepsis, no en sospecha por antecedentes maternos, por corionitis, ¿sí? O sea, no voy a hacer punción lumbar. Pero si el paciente tiene más de 72 horas de vida, empieza con datos sintomáticos, y un dato muy franco de meningitis neonatal es la presencia de convulsiones o equivalentes convulsivos, ¿sí? La incidencia, insisto, que anda en 1.5, 3.5, en recién nacido pretérmino sube hasta 15%, se deberá realizar la punción lumbar, y en recién nacidos menores de 72 horas, solo si la sospecha de meningitis es elevada. Y aquí traigo esta tabla, que es una tabla también que está en el mismo consenso, es una tabla muy interesante, porque modifica un poquito, no sé si lo recuerden, pero lo que más habíamos trabajado sobre los datos normales de los recién nacidos son los dos consensos de Stackford de meningitis, uno de McCracken, de meningitis neonatal de allá de los... ya ni me acuerdo, 89, 88, y después vino la modificación que se dio por ahí de los 90, y poco se ha trabajado sobre meningitis neonatal. Y entonces vemos esos valores que son hoy día de Fernández y Colover, en la publicación la 92 y la 92, y vemos, por ejemplo, que esto sigue siendo para el recién nacido de pretérmino, ¿sí? Los 30 que mencionaba, que era hasta 32, si no mal recuerdo, que mencionaba McCracken, o sea, menor de 30 en el recién nacido de término, el recién nacido pretérmino puede tener hasta 40 células en una punción lumbar normal. Los neutrófilos en los recién nacidos pretérmino vamos a encontrar los menores a 70, o sea, si esto es, si encontramos más de 70% de predominio de neutrófilos, entonces pudiéramos estar hablando de una sospecha. En el de término es menores de 60. Y proteínas, que este es un dato bien interesante. Vean cómo el recién nacido de pretérmino requiere para tener sospecha de sepsis más de 250 proteínas, menos de 250 son normales. Y entonces muchas veces dábamos sospecha de sepsis porque el rango que teníamos, que era entre 145 y 170 en el recién nacido de término, aquí se cambia, ¿sí? Hasta 250 de pretérmino. Glucosa en el recién nacido de pretérmino debe estar mayor al 30% comparada contra la glicemia, ¿sí? Y el paciente en el término mayor de 40% comparada contra la glicemia. Sin embargo, insisto, ya tomando un poquito en cuenta lo que estábamos mencionando, no existe una prueba confirmatoria por sí sola que nos dé la posibilidad de sospecha de sepsis. Veamos la biometría hemática, la sensibilidad de la leucopenia por abajo de 4,000, pues, más que 5,000, yo me iría abajo de 4,000. Son sensibilidades de 13%, lo que sí es muy importante, que si tenemos más de 5,000, la especificidad, la posibilidad de que no esté infectado es muy alta, es 90%,
pero sus valores predictivos son muy malos, son auténticos volados, 50 y 58%. Los leucocitos mayor de 15,000, esto yo me quedaría con esa cifra un poquito raro, porque hay que recordar que en las primeras 24 horas de vida podemos tener 19,000 y hasta 25,000 leucocitos, o sea, pero hablando de mayor de 15,000 a partir de las 48, 72 horas, o sea, las sensibilidades son muy bajas. Igual la especificidad, te digo, puede mejorar un poquito, pero las sensibilidades y los valores predictivos son muy bajos. Vean, ni la neutropenia y ni la plaquetopenia, que tanto valor le damos, y sobre todo cuando hablamos un poquito en el concepto de infecciones por hongos y todo eso, la sensibilidad de un paciente con plaquetopenia per se, o sea, no es suficiente para darnos una sensibilidad del 36% de que ese paciente es escéptico, aunque su valor predictivo pues es un poquito más alto, ¿no? Sin embargo, no llega a los 90% como quisiéramos. Y de todos los valores de pruebas específicas, de variables del laboratorio que se hacen, de los que han tenido, por ejemplo, el uso de comparar plaquetopenia, hipertinesia reactiva, el uso de utilizar el Buffy-Cobb, ¿sí? Vean que las sensibilidades siguen siendo muy bajas a pesar de sumar las muestras, sumar los elementos, ¿no? Aunque, eso sí, un Buffy-Cobb, o sea, está la presencia de bacterias dentro de las células observadas con naranja de acrina. O sea, si no hay, pues la especificidad es muy alta. O sea, la probabilidad de que esté negativo es muy alta, casi un 100%, con un valor predictivo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, si yo tengo una Buffy-Cobb positivo, la posibilidad de que sea verdadero positivo, pues es muy bueno, ¿sí? Y, bueno, ¿qué pasa con el consenso? Hay datos que en lo particular se fueron enfocando más hacia el concepto de países con menos recursos. Y lo menciona muy claro, ¿no? El consenso, y te dice, si yo tengo que sacarle sangre a un niño para hacer una proteína C reactiva, donde me están pidiendo 3 mililitros o 2 mililitros, pues mejor no la hago. O sea, mejor aprovecho para tomar el hemocultivo, ¿no? Si tengo que hacer procalcitonina o no, da la misma recomendación. Y entonces aquí de repente pudiéramos caer en en esta falsa idea de que proteína C reactiva, porque la citonina pudiera no tener la utilidad de tanto que le estamos dando como reactantes de fase aguda, y por eso voy a entrar a la segunda parte de discusión más adelante. Igual hoy se habla sobre la poca probabilidad de las escalas predictivas o el uso de ácido láctico, y entonces a todo aquel que quiera leer el consenso, están marcados como temas de poca aportación para países que no los tengan, pero que en realidad creo que hoy día se quedan todavía como mucho tema de discusión. Y el otro punto que también ha sido muy importante, yo le decía también que Sutherland decía que los antibióticos es un área de mayor ignorancia clínica, y sí, pues créanmelo, hoy a más de tener más de 50 antibióticos que hayan sido utilizados en el recién nacido, o sea, seguimos sin conocer el comportamiento total de los antibióticos en el mismo, ¿no? Entonces, hoy día sigue siendo el antibiótico más utilizado, ampicilina más un aminoglucósido, gentamicina o amicacina. Pero hay que recordar que este es un concepto muy americanizado, y lo vamos a discutir en la siguiente diapositiva, porque desde la década de los 90, donde Streptococcus pyogenes se convirtió en la causa número 1 en los Estados Unidos como agente de sepsis precoz, ¿sí? Y el aminoglucósido. Para México siempre ha sido la posibilidad de que Streptococcus lo estemos cubriendo con ampicilina. Cubríamos por ahí también Listeria, que es más bajo también, y de alguna forma u otra, mucho más bajo, pero hay 50 casos de literatura, la posibilidad de un Streptococcus pneumoniae, en neonatos es tremendamente raro, pero lo hemos visto, o de algún enterococo que todavía fuera susceptible a ampicilina. Y el uso de gentamicina, que en nuestro país casi yo lo podría asegurar, la resistencia en los hospitales de alta concentración, como el Hospital General de México, como el Hospital Infantil de México, como el Instituto Nacional de Pediatría, es tan alta la resistencia de los gram negativos que probablemente su utilidad sea muy pobre. Ellos dicen que iniciemos con ampicilina aminoglucósido, así está el contexto, el consenso. Sí, que si el resultado del hemocultivo es positivo, la duración del tratamiento será de 7 a 10 días. Y esto es algo que hemos venido haciendo en los últimos
años con muchos amigos neonatólogos que tenemos que poder trabajar, de ir haciendo esquemas más cortos, ¿no? Esquemas que van a 7 días, esquemas que se pueden recortar a 8 días y que de alguna forma u otra evitan un uso prolongado de catéteres, evitan un uso prolongado de estancia hospitalaria y que de alguna forma han demostrado tener la misma utilidad, menor presión antibiótica para la resistencia que los 14 días. Estamos hablando de sepsis precoz sin un aislamiento de gram negativo o de un gram negativo hospitalario. El antibiótico de elección en sospecha de sepsis neonatal tardía debe cambiar con base a cada una de las unidades. Y el tratamiento empírico con diversos antibióticos posibles depende del microorganismo que prevalezca en cada hospital y de la resistencia bacteriana al mismo. Entonces, ojo, este esquema de ampicilina aminoglucósido es un esquema que sigue siendo recomendado, que se encuentra en muchos textos, muchos de ellos anglosajones. La experiencia que tenemos en Latinoamérica es que cada vez tenemos mayores fracasos y tenemos una serie de artículos que voy a presentar más adelante el por qué cada vez lo usamos menos. El tratamiento antimicrobiano por más de 3 días solo está justificado en los siguientes casos. O sea, ya tengo el niño, tengo sospecha, tomé cultivos, le di tratamiento, resultó el cultivo positivo. Ese paciente deberá continuar a tener 7 a 10 días de tratamiento. O el paciente que tengo un cultivo positivo, pero no tengo un foco identificado, una bacteremia, donde el paciente clínicamente se encuentra bien, no tengo datos de neumonía, no tengo datos de meningitis, ni siquiera tengo datos de respuesta inflamatoria que sugiera una sepsis, pero tuve una recuperación microbiológica. Igual deberá mantenerse 7 a 10 días. Luego, en los recién nacidos con tratamiento empírico y aislamiento de estreptococo del grupo B, en hemocultivo, el aminoglucosa será suspendido y se completará tratamiento únicamente con ampicilina o penicilina a completar 10 días. Uno de los puntos que es muy importante, sí se recomienda mantener cuando menos 72 horas el aminoglucósido por el efecto sinérgico que se había demostrado para estreptococo grupo B, por lo cual, de alguna forma u otra, esto cumple con el criterio de 72 horas, se puede retirar ya el aminoglucósido y continuar la penicilina o ampicilina que se tenga. El recién nacido con diagnóstico de meningitis no complicada, atribuible al estreptococo hemolítico del grupo B, y insisto porque se sigue con un sistema muy sajón. Está indicado el tratamiento por 14 días, recomendándose repetir la punción lumbar. En otras infecciones focales de este mismo agente, como casos de infecciones a nivel cerebral, abscesos, osteomielitis, endocarditis, en fin, se verá requerir un mayor tiempo y que puede seguir entre 21 y 4 semanas y que debe ser seguidas por un infectólogo pediatra, y así está establecido en esta guía, y lo cual yo secundo. En meningitis por bacterias gram negativas, que eso es el punto que yo quería llegar, ¿no? Se requiere un mínimo de tratamiento por 21 días. Sí, la bacteria gram negativa sigue siendo todavía una bacteria altamente capaz de montar resistencia tras tratamiento, y sobre todo así es productor de beta-lactamasa de espectro extendido, por lo cual debemos vigilar su respuesta, sobre todo a partir del 5.º día de haber iniciado el tratamiento con cefalosporina de alguna tercera o cuarta generación. Y si el cultivo se negativiza al 3.er día o al 7.º día, cuando ya he hecho yo el segundo cultivo, o sea, y es negativo, deberé mantenerlo al menos 14 días más a partir de la fecha del primero. Estamos hablando que se negativizó al 3.er día, a las 72 horas, al 4.º día. O sea, lo mantendría por 10 días más, ¿sí? Pero porque lo tengo negativo en fases tempranas. Aquí el punto importante es cuántas punciones lumbares le vamos a hacer a este niño. Entonces, en mi recomendación, sobre todo si es un recién de término, de dificultad para estarla haciendo, es que no, si tenemos un gram negativo reconocido, monitoreemos un poco más con hemocultivos, monitoreemos un poco más con reactantes de fase aguda y mantengamos el tratamiento a 21 días. ¿Por qué el consenso se basa mucho en la disminución de uso de antibióticos? Porque hay una cantidad de efectos adversos a la exposición de antibióticos en estos casos que ha demostrado, por un lado, mortalidad y morbilidad agudas, aumento de la mortalidad, la presencia de candidiasis, infecciones por Staph coagulasa negativo, o sea, sobreinfecciones por agentes que son resistentes al uso de la ampicilina, ¿sí? Y a la misma aminoglucósido, la presencia de enterocolitis necrosante, sepsis inicio tardío, sobre todo en pacientes que se encuentran
con multiinvasión, estamos hablando de pacientes intubados, de pacientes que tienen catéteres, en fin, la posibilidad de displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, en fin, toda una serie, perdón, toda una serie de morbilidades que se están manejando y alteraciones francas en la microbiota y microbioma intestinal, y esto ha sido quizás uno de los datos de mayor peso en los últimos años, ya que se ha trabajado mucho sobre la colección por Enterobacter, sobre todo Enterobacter clavicale multiresistente, ¿sí? O infecciones durante la infancia, más tardías, daños de desarrollo cerebral normal, asma infantil, en fin, una serie de puntos que cada día más se reflejan en los problemas de las alteraciones de la microbiota y sobre todo el microbioma intestinal, y que pueden repercutir a una exposición inadecuada de antibióticos al recién nacido. Y algo que es más de nuestro campo, de los infectólogos, pues la resistencia a microbianas. Cada día nos encontramos a microorganismos multiresistentes, bacilos gram negativos resistentes a fosforina tercera generación, bacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, aumento de movilidad y mortalidad, infecciones resistentes cada vez más. Hay que recordar que el año pasado fue considerado como uno de los años de la multiresistencia, y entonces hoy hablar de sepsis, hablar de tratar de disminuir en el mundo esta multiresistencia, pues es precisamente con la disminución de antibióticos. Aquí quiero entrar un poquito en controversia y con el mismo consenso y dejarlo porque, insisto, estamos hablando con gente que maneja pacientes en todos los niveles de hospital, el que puede tener mayor recurso con el que puede tener el mínimo de recurso. Y yo decía, mira, por ejemplo, tener el mejor método de identificación clínica disponible. Okay, esto es muy importante, esto es lo deseable, esto es lo ideal. Contar con el mejor método de identificación microbiológica posible. Identificar el mejor esquema antimicrobiano e implementar paquetes de intervención bien protocolizados para unir la incidencia de infecciones. Vamos a tocar algunos de ellos. Para empezar, en nuestro país, la cantidad de agentes de sepsis ya ha variado tanto de un hospital institucional. Esta es la más vieja, es una publicación de su servidor de los años 95, si no mal recuerdo, y no hay uno más grande que este, no hay una serie que tenga más de 1800 casos, ¿sí? Que pueda decirnos que hoy día y sigue siendo el mismo problema. Los coagulasa negativos y los Staphylococcus aureus siguen siendo problemas muy importantes, casi el 60%, y si le sumamos el otro enterococo, es otro gran positivo, casi el 70% de los casos van a estar involucrados por un gran positivo en una forma hospitalaria. ¿Sí? Si nosotros vemos que Klebsiella, que hoy se forma parte importante, Escherichia coli, Cándida, Pseudomonas y Strep B, pues con un porcentaje muy, muy bajito en México, y Listeria pues ni siquiera se suma, ¿no? Está en este grupo de 35 con 14 casos que vimos en 10 años. Y vemos un estudio realizado por la doctora Patti Saltijeral, también es un estudio de un hospital privado que tiene mucho que hablar, lo que yo les mencionaba con la presencia, la prevalencia de cada unidad, y vean, por ejemplo, ellos también 48%, es muy similar, coagulasa negativo, pero vean a Cándida con un 10% y a Klebsiella, neumonía, etc. O sea, estos tres son netamente nosocomiales. O sea, hay que sacarnos un poquito en el concepto, ya no solamente del paciente de sepsis precoz, sino de lo que nos estamos enfrentando y el por qué tenemos que disminuir en este niño con sospecha de sepsis el uso de antibióticos, porque más adelante nos vamos a enfrentar a todos estos. ¿Por qué hablamos del mejor equipo? O sea, ¿por qué hoy día, y este es un trabajo que tuvimos la oportunidad de hacer con un grupo colaborativo muy importante, donde se puso el doctor Gabriel Lara, al cual le agradezco en la época que estuvo cooperando con nosotros ahí en la Gineco 4, a la gente de Pemex, con la doctora Limón Rojas, al doctor Reina Figueroa, que se encontraba tanto en Pemex como en perinatología con servidor, y a un grupo muy importante en México, que hicimos este proyecto que tuvimos la oportunidad de publicar en Critical Care, y luego una segunda publicación en el Iran Journal of Pediatrics, que mostraba cómo, estamos hablando de hace, no sé, 2012 exactamente, 2010, 2012, cómo la biología molecular empezaba a dar visos de que tenía una enorme ventaja sobre la microbiología clínica, ¿no? Y vean, por ejemplo, cómo encontrábamos en estos casos 25 pacientes que eran negativos al hemocultivo, 25 agentes fueron encontrados a través de biología molecular, a través de esa técnica que se llamaba Septifaz, y cómo de alguna forma en los 48% que fueron negativos
la biología molecular no detectó estos casos, mientras solamente 5 agentes fueron identificados de 9 casos de los pacientes que se encontraban con sospecha de sepsis en estos pacientes. Hoy tenemos paneles de respuesta de 1 hora en instituciones como Médica Sur, como el Hospital Infantil de México, como el Ángeles del Pedregal, y aquí soy muy orgulloso que el Ángeles del Pedregal fue el primero. Aquí recuerdo que nos hicieron mucho caso en este sistema de BioFire, que fue de Biomerius y que fue el primer hospital que lo tuvo, si no mal recuerdo, hace un par de, hace 4 años, 3 años que hablamos con ellos, es que había salido este equipo, y que nos permite en 1 hora darnos un paquete bastante interesante de gran positivos. Vean, Enterococo listeria, Estafilococo aureus, Streptococcus especies, Streptococcus agalácteo, grupo B, Piógenes y Streptococcus pneumoniae. O sea, esto es algo muy importante. Y aquí déjeme decirle que hay un par de meningitis que ha agarrado Streptococcus pneumoniae neonatales con esta técnica, que han sido identificadas en fase temprana, ¿sí? Y con un número muy importante, sobre todo de los multiresistentes, como Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter, una serie sobre todo Klebsielas, ¿sí? Pero algo que pudiera ser un plus, ¿no? La posibilidad de tener 6 cándidas involucradas, 6 de las 10 más importantes que se involucran. Esto, la posibilidad de tener marcadores de resistencia antibiótica, marcadores contra resistencia a meticilina, y sobre todo para los staph coagulase negativos, marcadores para resistencia a vancomicina, y este de Klebsiella KPC, que también ya fue utilizado en algunos brotes que tuvimos, si no mal recuerdo, en el Hospital Metropolitano, con 4 casos de Klebsiella KPC positiva, y que nos costó en una enormidad sacarlos adelante con toda una mezcla de antibióticos. Entonces, esto hoy lo podemos tener en 1 hora. Y entonces, si ustedes me dicen si debiera hasta formar parte de un ideal, para mí sí. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo modelo para meningitis con un esquema mucho mayor, la posibilidad de tener virus, algunos hongos y algunos estreptococos involucrados. Y hablar de esta fase de tratamiento. Insisto, el consenso es sepsis precoz. Podemos seguir utilizando el esquema de ampicilina aminoglucósido, 24, 48, 72 horas, dependiendo cultivos negativos, paciente sintomático, no datos hematológicos, no datos de proteína C reactiva elevada. Retirémoslo. ¿Por qué? Porque a pesar del origen de la sepsis, el tratamiento no se limita al manejo solo de antibióticos. Hay que hacer un estudio integral, multidisciplinario, y debemos incluir soporte vital neonatal con manejo adecuado de líquidos y apoyo ventilatorio, soporte cardiogénico, ¿sí? Y en casos muy controvertidos, uso de inmunoadyuvantes, que no los voy a tocar por la gran discusión y controversia que hoy día hay sobre ellos. Veamos qué dice lo que hemos llamado nosotros la Biblia del recién nacido séptico, el cuadro de enfermedades infecciosas del recién nacido y en el feto y recién nacido, del doctor Remington, que es un libro muy conocido para todos los que nos dedicamos a la neonatología o a la infectología neonatal. Y vean algo que cambió en el 2015, no tengo el de 2020, no lo he comprado, la pandemia ni siquiera me ha dejado ver si ya salió, pero vean esto que decía el del 2015. La decisión de agentes de primeros del tratamiento de sospecha debe ser tomada bajo el conocimiento de la prevalencia de los microorganismos responsables, de acuerdo a las áreas del hospital, así como sus patrones de susceptibilidad. Ellos ya son muy claros, es decir, cuidado. Una recomendación práctica es la utilización de ampicilina más una aminoglucosa usados usualmente, gentamicina o tobramicina para el tratamiento inicial. El uso empírico de cefotaxima o meropenem en neonatos debe ser restringido a los casos de meningitis o sospecha de meningitis o aislamiento de bacterias gram negativas. Es el punto más importante. Si yo sospecho que el niño tiene datos de meningitis, olviden lo de meter cefotaxima, váyanse directo con meropenem. El paso de el aminoglucósido, tanto gentamicina, micacina, tobramicina, que ustedes quieran, a través de la barrera hematocefálica es muy pobre, muy pobre. Recuerden que en sus inicios utilizábamos reservorios de Ommaya y utilizábamos una serie de tratamientos intraventriculares que hoy
suenan aberrantes, pero que los digamos usar hace 30 años, y que durante muchos años se ha usado sulfotaxima para un tratamiento de las meningitis, pero que hoy la presencia en estas gram negativas de beta-lactamasas de espectro extendido nos puede ser muy tardío. Entonces la recomendación que por primera vez después de muchos libros, incluye después de que Meropenem salió en los 90s, 98 si no mal recuerdo, lo incluye en el 2015 a una alternativa para las sepsis por gram negativos o la meningitis por gram negativos. Dice, solo en los lugares donde Streptococcus purpurei y Escherichia coli son los principales agentes responsables de la sepsis, la combinación de ampicilina y un aminoglucósido, o sea, es una recomendación vigente para ser utilizada como terapia inicial. O sea, esto sigue siendo el mismo Remington. O sea, dice, solo en los lugares donde Streptococcus purpurei y Escherichia coli. O sea, uno puede entender entonces el por qué este consenso, que insisto, tiene un modelo muy anglosajón, sigue enfocado al concepto de este tratamiento. Cefalosporina de tercera generación de tipo cefalosporina representan una alternativa razonable al aminoglucósido. Sin embargo, su utilidad contra la Listeria enterococcus es muy pobre. Se ha reportado un rápido desarrollo de resistencia bacteriana en la microbiota local cuando cefotaxima ha sido utilizada rutinariamente en el tratamiento de la sepsis neonatal temprana. Y esto es lo mismo que yo les mencionaba. O sea, traten de no utilizarla si no tenemos una sospecha confirmada o corroborada de sepsis y una sospecha de gram negativos. Su mayor riesgo es la inducción de beta-lactamasa espectro extendido en las bacterias gram negativas o ser un factor de riesgo de desarrollo de resistencia, multiresistencia. Entonces ese es el concepto que sigue arrastrando, sigue mencionando el doctor Remington en su libro. Y vean este artículo 2008, es un artículo que tuvimos la posibilidad de trabajar, son tres, con el doctor Jesús Reina también, este está publicado en Archive of Medical Research, en niños con sospecha de sepsis corroborada, del 64, pacientes no sépticos 57, o sea, pacientes que no tuvieron sospecha de sepsis, pero que no tuvieron hemocultivo positivo 47, o sea, uno de cada dos cayeron de cada lado, que recibieron ampicilina micacina, y vean esto, ¿no? Solamente el 28.1 de este 52% se curó y fracasamos en un 71.8 contra los pacientes, bueno, no sépticos, que no teníamos hemocultivo recuperado, o sea, se curaron 29.8 y fracasaron 70.1, o sea, no teníamos hemocultivo recuperado, pero de alguna otra forma el paciente, la falla total, no alcanzo a verla, pero la falla total de este esquema fue de un 77.5, o sea, esto es bien importante porque entonces tuvimos una segunda publicación buscando conocer el costo económico marginal del fracaso terapéutico. O sea, ¿qué pasaba con estos niños que perdían 72 horas en nuestro hospital con nuestro esquema y con esta fórmula que estamos aquí de vancomicina más cefotaxima menos ampicilina más amicacina, definiendo los costos, si sobre el número de éxito entre cada uno de ellos dos? O sea, encontramos que el costo de manejo, hospitalización, medicamentos e insumos honorarios del personal, ampicilina más amicacina, cada niño nos costaba alrededor de o sea, los 10 días de tratamiento, $159,251. Cefotaxima vancomicina nos costaba casi el doble. Sin embargo, si fracasábamos el 70% contra un 10% del otro esquema, el análisis de costo-beneficio ahorraba $6,084 por paciente. O sea, sumando el gasto total de pacientes con fracaso terapéutico al número total de los pacientes. Entonces, de alguna forma, a pesar de que nos costaba el doble, ¿sí?, el tratamiento de estos casos, sí teníamos un ahorro. Por lo tanto, en instituciones donde, y por eso les mostraba yo esas dos gráficas, donde estreptococo del grupo B y listeria y enterococo no sean los principales agentes causales, este esquema probablemente no es el muy recomendado si estamos sospechando en un paciente séptico, ¿sí?, no en un paciente con sospecha de sepsis. Debido a su excelente penetración, el que suele aquí, el uso empírico terapéutico de Meropenem debe orientarse principalmente en los casos de sospecha diagnóstica de meningitis bacteriana. Esto es algo muy personal, lo seguimos enfocando así, así los gram negativos. Y en países hospitales donde la sepsis temprana o tardía, los estafilococos tanto aureus como epidermidis predominen, el grupo de los gram negativos domina Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas, la probabilidad de éxito con el esquema ampicilina más amicacina es muy baja. O sea, si ustedes están enfrentando a pacientes sépticos por estos agentes, créanmelo que seguramente son infecciones o nosocomiales o infecciones que se dieron en la comunidad, pero fuera del contexto de los agentes tradicionales de Escherichia coli o de Streptococcus purpurei.
por eso fracasaron. Entonces, la recomendación es intentar con nuestro esquema. Todavía para Latinoamérica, y eso es algo que también es muy discutible, o sea, sigue siendo los principales recuperados. De los gram negativos, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella species, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, y sobre todo estos dos con alta resistencia ya, tanto a meropenem como a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Esto nos formó la maltofilia, Comenomonas, por ahí tenemos también algún caso pendiente de publicar de comenomonas que están siendo ya cada vez más frecuentes y son multiresistentes. Cefotaxima vancomicina está justificada en unidad con múltiples factores de riesgo para infección por gram positivos, y aquí me refiero al paciente que requirió ser intubado, al paciente que requirió un catéter en el momento de nacimiento, el paciente que no nació tan fácilmente y que tuvimos alguna facilidad, sobre todo los pretérminos, necesidad de invadirlos. Meropenem o algún nuevo antibiótico con aislamiento específico solamente, o ante un brote de infecciones asociadas al personal de salud, o que tengamos un fracaso terapéutico de mayor de 48 horas. Entonces, olvídenlo, porque de veras que estoy viendo yo ya mucha afición por el meropenem, y de repente se están saltando los tiempos y estamos decidiendo utilizar meropenem, y esto nos está dejando cada vez con armamentos más limitados, porque créanme lo que pocas cosas hay en el recién nacido que nos puedan ser tan útiles. Y algo que también el consenso está tratando de pelear y mostrar es la terapia de escalamiento. O sea, hay que intentar desescalar lo antes posible. Si el hemocultivo me dice que el microorganismo es susceptible a otro agente y puedo quitar la vancomicina porque es susceptible, digamos, a dicloxacilina, podemos hacerlo. Si es una E. coli susceptible a cefalosporina, puedo quitar el meropenem y dejar cefalosporina, o es susceptible a aminoglucósido, dejar el aminoglucósido. El desescalar un antibiótico es quizás la terapia más difícil. O sea, yo tengo muchísimos amigos que me dicen, oye, ¿y si se los dejamos y si los continuamos? O sea, cuesta mucho trabajo hacer una terapia de escalamiento, pero hoy día es una de las primordiales políticas dentro de los bonders, dentro de los paquetes, llamamos así, de manejo para disminuir las infecciones nosocomiales. Entonces, con esto decía que entre menos antibióticos utilicemos, entre menos sea el espectro antimicrobiano, vamos a disminuir la presión antibiótica y reduciremos la resistencia bacteriana y los efectos adversos y costos. Es importante recalcar que si los cultivos son negativos para cocos gram positivos, es retirar la vancomicina, lo que les mencionaba. O sea, si es un gram negativo, no nos sirve de nada la vancomicina, no mantenerla en combinación y dejar el antibiótico específico, ya que esta presión de microbiota indígena puede generar la aparición de cepa resistente tanto de Enterococcus como de Staphylococcus. Y aquí existe la posibilidad de que el hemocultivo, el estudio molecular utilizado, nos muestre la presencia de enzimas de resistencia intrínseca, como el caso de KPC o el caso de lactamasa espectro extendido. Ante esta situación, créanmelo, lo dicen todos los consensos, lo digo yo como, entre comillas, experto del área, manden traer a un infectólogo, acérquense a microbiología, busquen el mejor ajuste requerido del tratamiento antibiótico, ya que la posibilidad de mostrar resistencia tras tratamiento va a ser muy elevada. Y no esperemos que pase esto, porque de repente me hablan y me dicen, ya le hemos puesto ceftriaxona, clindamicina, meropenem, linezolid, fluconazol, caspofungina. Quizás vamos a pedir la opinión al infectólogo, ¿no? Y esta es la cara que pone el infectólogo cuando por teléfono nos dicen que ya le pusieron todo eso, ¿no? Con esto doy las gracias.